Esta noche hablaremos de la ketamina. ¿Crees que la ketamina fue solo una droga más? La historia completa de la ketamina revela cómo una simple molécula nacida en un laboratorio militar terminó viajando desde los campos de batalla hasta los clubes nocturnos y las clínicas de salud mental. Creada como anestésico para soldados, se convirtió en herramienta de médicos, juguete de fiesteros y finalmente en esperanza para los que habían perdido toda conexión con el mundo. Desde las operaciones en Vietnam hasta los experimentos psiquiátricos del siglo XXI, esta sustancia atravesó medio siglo de historia, mezclando ciencia, guerra y locura. Una historia real sobre cómo el ser humano buscó anestesiar el dolor y terminó apagando la realidad. Pero antes de comenzar, ponle like al video, suscríbete al canal si te gusta lo que hago y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es allá. En los años 60, cuando los laboratorios farmacéuticos eran fábricas de milagros y desastres a partes iguales, un grupo de químicos con batas manchadas de café buscaba algo que calmara a los soldados sin matarlos. La Segunda Guerra había dejado cicatrices, Corea las había agrandado y Vietnam ya prometía convertir la anestesia en un arma más del arsenal médico. Los cirujanos de campaña necesitaban operar en mitad del barro, con gritos, mosquitos y metralla, y lo último que querían era que un soldado se despertara en medio de su propia autopsia. Parke Davis, una empresa norteamericana acostumbrada a fabricar calmantes para todo lo que doliera, desde dientes hasta conciencia, decidió inventar un sueño que no doliera y no matara. El resultado fue una molécula llamada C58, pequeña, elegante, prometedora. El problema es que nadie entendía qué hacía realmente. Dormía, pero no del todo, anestesiaba, pero dejaba los ojos abiertos, el cuerpo se quedaba quieto, pero el cerebro seguía viajando a algún sitio que no figuraba en ningún mapa médico. Los científicos anotaban frases como sensación de separación del entorno o estado disociativo. En cristiano, el paciente veía su cuerpo desde fuera y escuchaba a los doctores como si fueran actores en un teatro muy barato. Aún así, la FDA la aprobó porque, en comparación con el PCP, que convertía a los enfermos en muebles violentos, la ketamina parecía un ángel químico. En 1966 empezaron las pruebas en humanos y aquello fue un espectáculo digno de Fellini. Pacientes que despertaban riéndose sin saber por qué, otros que creían haber estado muertos y algunos que contaban haber visto a Dios o al menos a un anestesista con cara de Dios. Cuando llegó la guerra de Vietnam, el ejército estadounidense la adoptó como la solución perfecta, rápida, segura, sin necesidad de oxígeno y además barata. La ketamina viajó en mochilas médicas junto a vendas y morfina y se convirtió en la puerta de emergencia de miles de jóvenes mutilados. Los cirujanos la inyectaban en medio del infierno, mientras el suelo temblaba por las bombas y los soldados se quedaban flotando sobre su propio dolor, mirando la guerra desde el techo. Muchos sobrevivían físicamente, pero volvían con un vacío en la mirada, como si hubieran dejado el alma en una nube del Mekong. En los hospitales de campaña, los médicos empezaron a notar algo inquietante. Los pacientes con ketamina recordaban menos el dolor, pero también menos la vida. Algunos decían haber sentido paz absoluta, otros relataban viajes cósmicos en los que el tiempo se derretía como una lámpara fundida. El ejército lo llamó efecto secundario. Los hippies lo llamaron liberación del ego. Y la prensa, en su ignorancia, lo resumió en una sola frase: la droga que te desconecta. Lo irónico es que, al principio, nadie quería conectarse con ella. La ketamina nació con el estigma de ser un invento veterinario. En los 70 empezó a usarse en caballos, perros y monos. Pero cuanto más la relegaban al establo, más curiosidad despertaba entre los humanos. La cultura psicodélica de la época buscaba cualquier sustancia que prometiera trascender la carne, y la ketamina ofrecía justo eso, una experiencia extracorporal garantizada, sin gurús ni incienso. En los laboratorios de la mente, la molécula era vista como una especie de broma del destino, un anestésico que despertaba conciencias.
Mientras tanto, los científicos trataban de explicar su misterio. Actuaba sobre los receptores NMDA del cerebro, bloqueando la transmisión del glutamato, lo que básicamente significaba que cortaba el cable principal entre el yo y el mundo. Un apagón selectivo de la realidad. Pero esa desconexión tenía un extraño sabor de alivio. En un planeta saturado de ruido, guerra y noticias, dejar de sentir se convirtió en una tentación. Los años pasaron, y lo que comenzó como un tranquilizante para amputaciones en la jungla acabó transformándose en la semilla de una revolución psiquiátrica. Sin saberlo, los doctores de Vietnam habían abierto una grieta en la percepción humana, una droga capaz de apagar el dolor sin necesidad de borrar la conciencia, y de paso borrar la frontera entre lo real y lo imaginario. De ahí en adelante, cada década adoptaría la ketamina a su manera, como experimento, como escape, como religión o como negocio. Pero en ese instante, bajo las luces parpadeantes de una tienda de campaña, nadie sospechaba que aquel líquido transparente que olía a hospital se convertiría en el pasaporte favorito para abandonar el cuerpo sin morir. La ciencia lo llamó anestesia disociativa. Los soldados lo llamaron descanso. El resto del mundo, con el tiempo, lo llamaría por su verdadero nombre, la forma más elegante de desaparecer sin dejar de respirar. Vietnam fue el laboratorio involuntario de casi todo lo que definió la locura del siglo XX: napalm, helicópteros, rock psicodélico, trauma colectivo y ketamina. En ese escenario donde la selva sudaba sangre y la lluvia era tan espesa que se confundía con humo, la molécula C5081 se convirtió en la anestesia perfecta para un infierno sin quirófanos. Los cirujanos de campaña, cubiertos de barro y mosquitos, aprendieron a confiar más en aquel líquido transparente que en cualquier oración. Bastaba una inyección para que un soldado que acababa de perder una pierna se quedara inmóvil, sin gritar, sin llorar, con una sonrisa ausente que helaba la espalda del médico. No se dormían, simplemente se iban. Los informes médicos de la época hablaban de pacientes tranquilos, cooperativos, con expresiones beatíficas. En realidad, estaban flotando sobre su propio cuerpo, viendo su operación como si fuera una película de mala calidad. Los oficiales lo llamaban un milagro farmacológico. Los médicos, un misterio. Los soldados, un viaje. Había algo perturbador en ver a un hombre con las entrañas abiertas agradeciendo al cirujano, con una voz calmada, como si le hicieran un masaje y no una amputación. La ketamina no solo bloqueaba el dolor, borraba la frontera entre el horror y la indiferencia. Por eso los militares la amaron y la temieron al mismo tiempo. Era eficiente, sí, pero dejaba residuos invisibles en la mente. Muchos veteranos, meses después, recordaban flashes de luz, la sensación de mirar su propio cuerpo desde el techo de la tienda, o el sonido de su respiración como si viniera de otra persona. Algunos decían haber sentido una paz inmensa en medio del caos, y esa paz los persiguió como una droga espiritual. El ejército, siempre práctico, decidió ignorar los efectos filosóficos del asunto y concentrarse en la eficiencia. La ketamina permitía realizar cientos de operaciones con menos recursos y en menos tiempo. A la burocracia militar le encantaban las soluciones baratas. Pero en los hospitales de veteranos, los psiquiatras empezaron a notar algo. Aquellos hombres anestesiados con ketamina parecían desconectados incluso después de volver a casa. No mostraban dolor ni tristeza, pero tampoco alegría. Era como si la sustancia hubiera dejado una grieta en su identidad. No siento nada, repetían muchos, sin dramatismo. Era el nacimiento silencioso del síndrome postraumático químicamente perfeccionado. La ketamina les había permitido sobrevivir al campo de batalla, pero a cambio les robó la capacidad de volver del todo. En los años siguientes, los laboratorios analizaron las historias clínicas de Vietnam con una mezcla de fascinación y culpa. Habían descubierto una sustancia que podía apagar el sufrimiento humano sin destruir el cuerpo, pero el precio era la memoria. En los experimentos posguerra, algunos voluntarios describían sus experiencias con una precisión casi mística. Túneles de luz, viajes fuera del cuerpo, sensación de unión con el universo. Otros hablaban de pesadillas congeladas, donde todo era silencio y eco.
Los médicos, que habían empezado con bisturí y morfina, se encontraron de repente frente a una pregunta teológica. ¿Qué es la conciencia cuando el cuerpo se desconecta? La ketamina no ofrecía respuestas, solo dejaba una sonrisa ausente en cada rostro que la probaba. Y mientras los científicos escribían artículos y los generales firmaban contratos, los soldados convertidos en cobayas humanas regresaban a un país que ya no entendían. Muchos se refugiaron en el alcohol, otros en el LSD y unos pocos en la propia ketamina que ya empezaba a circular fuera del ejército. Lo que había sido un anestésico de guerra se transformaba lentamente en un pasaporte al olvido. Los clubes clandestinos de San Francisco y Nueva York empezaron a conseguir viales médicos, y lo que en la jungla era una herramienta quirúrgica se convirtió en el juguete favorito de la contracultura. Nadie lo sabía aún, pero la molécula que había ayudado a sobrevivir a los soldados de Vietnam pronto anestesiaría a toda una generación que no soportaba la realidad. Guerra, bisturí y amnesia. Tres palabras que definieron la década en la que el cuerpo humano aprendió que dejar de sentir podía ser incluso más adictivo que sentir demasiado. Cuando los helicópteros dejaron de zumbar sobre la selva y los médicos guardaron las agujas, la ketamina ya había cumplido su deber patriótico, había anestesiado el horror. Pero las guerras no terminan con la paz, sino con el aburrimiento, y miles de soldados regresaron a casa con la mente medio apagada y la receta de un anestésico que hacía desaparecer el cuerpo. En los 70, mientras Estados Unidos intentaba olvidar Vietnam a base de música disco, sexo libre y pastillas de colores, alguien descubrió que ese líquido transparente de uso quirúrgico podía evaporarse, inhalarse y transformar la pista de baile en un quirófano espiritual. Fue la resaca del campo de batalla. Los mismos jóvenes que habían aprendido a no sentir ahora buscaban sentir sin sufrir. En los garajes de California, los viales de ketamina robados de hospitales empezaron a circular entre músicos, artistas y terapeutas alternativos que juraban haber encontrado una molécula de la trascendencia. La escena psicodélica, ya habituada al LSD y la mescalina, recibió la nueva sustancia con entusiasmo, prometía el mismo viaje interior, pero sin visiones de serpientes cósmicas ni vómitos. El cuerpo se quedaba atrás, ligero como una carcasa, mientras la mente ascendía como un globo en cámara lenta. Los primeros clubes que la adoptaron fueron templos improvisados de luz estroboscópica y humo artificial. Allí, la ketamina se ganaría su primer apodo místico, Special K. Sonaba inofensivo, casi como un cereal, pero sus efectos estaban más cerca de una experiencia extracorpórea que de un desayuno equilibrado. Los consumidores contaban que el suelo se derretía, que el tiempo se doblaba, que podían hablar con su propio reflejo. Era el sueño americano remezclado en polvo blanco. Las jeringas del ejército se transformaron en cucharillas y tarjetas de crédito, los quirófanos en discotecas y las camillas en pistas de baile. Los médicos veían con horror cómo su invento pasaba de salvar vidas a desactivar cerebros por diversión. Pero la cultura popular lo celebraba como un renacimiento del alma. Desconexión total sin consecuencias, decían las revistas underground. Mentían, claro, pero nadie quería oírlo. En una década en la que todo el mundo huía de algo, del gobierno, de los padres, del propio cuerpo, la ketamina ofrecía un refugio sin política ni fe. Los psicólogos humanistas, siempre ávidos de nuevas revelaciones químicas, empezaron a experimentar con microdosis para terapia. Decían que permitía enfrentarse al trauma sin el peso de la carne. En algunos consultorios, los pacientes se disociaban tan profundamente que olvidaban por qué habían ido. Era el triunfo de la anestesia emocional convertida en filosofía. La frontera entre medicina y misticismo se diluyó en una nube blanca. De los hospitales militares pasamos a las comunas de Haight-Ashbury, de las trincheras al Flower Power, y el viaje fue tan fluido que nadie notó el cambio. La ketamina ya no era una herramienta quirúrgica, sino una religión sin dioses, la adoración del vacío. El cuerpo, ese estorbo biológico, podía quedarse tirado en el sofá mientras la mente bailaba con galaxias imaginarias. Los clubes de Nueva York, Londres y Berlín la adoptaron como el combustible perfecto para un tipo de diversión más cerebral que carnal.
Y mientras las luces de neón convertían la noche en un laboratorio futurista, una nueva generación se descubría adicta a la nada. Los que en Vietnam habían perdido la conexión con la realidad por accidente, ahora lo hacían por gusto. La molécula que nació para anestesiar el dolor del cuerpo empezaba a anestesiar el sentido de la vida. En las fiestas se hablaba de entrar en el K-Hole, como si fuera un destino turístico, una experiencia espiritual sin equipaje. Algunos salían renovados, otros no volvían del todo. La resaca del campo de batalla se había convertido en una epidemia invisible, una humanidad que aprendía a curarse desconectándose, creyendo que dejar de sentir era la forma más moderna de estar vivo. Los 80 llegaron envueltos en neón, con la promesa de un futuro que olía a plástico nuevo y música electrónica. Las ciudades se llenaron de sintetizadores, peinados imposibles y una juventud que había cambiado los ideales por la pista de baile. Era la década del cuerpo, pero paradójicamente también la del olvido del cuerpo. Allí, entre luces negras y humo artificial, la ketamina encontró su templo definitivo. Lo que en Vietnam había sido anestesia y en los 70 experimento psicodélico, en los 80 se convirtió en religión nocturna. Los clubes clandestinos de Londres y Nueva York empezaron a mezclarla con MDMA, cocaína y tecno, una alquimia de polvo, sudor y trance. La gente bailaba con los ojos cerrados, ajena al tiempo, como si cada latido fuera un glitch de la realidad. En aquel contexto nació la K-Party, el ritual colectivo de desconexión donde todos fingían estar vivos mientras se evaporaban por dentro. Los dealers llevaban pequeñas bolsas translúcidas con la precisión de un farmacéutico y las servían sobre espejos iluminados por luces moradas. Nadie hablaba de anestesia ni de efectos secundarios, se hablaba de viaje interior, de salida del ego, de bajar al túnel. El Cajol, ese abismo blanco del que ya se hablaba en susurros, se transformó en una meta estética, llegar tan lejos en el trance que el cuerpo dejara de importar. La ketamina, con su promesa de disociación instantánea, se convirtió en la droga más filosófica del mercado negro. No excitaba ni deprimía, suspendía. No conectaba con el placer, sino con el vacío. Era el producto perfecto para una generación que había perdido la fe en todo, pero aún necesitaba una experiencia. Las revistas de cultura rave empezaron a describirla como una anestesia mística con sabor a neón, y los DJs se convirtieron en nuevos sacerdotes de la desconexión. Cada beat era un bisturí que abría la conciencia y dejaba salir la gravedad. En Manchester, Berlín o Ámsterdam, la juventud bailaba como si estuviera en una cirugía colectiva, bajo la bendición del bajo profundo y los láseres que atravesaban el humo. Nadie recordaba al cirujano militar que había probado la ketamina por primera vez. Ahora el bisturí era el ritmo y el dolor, un concepto vintage. La industria musical abrazó esa estética anestésica. Portadas brillantes, cuerpos translúcidos, sudor digital. Incluso la moda copió los gestos de los anestesiados, miradas perdidas, piel pálida, labios temblorosos. Todo el planeta parecía flotar en cámara lenta. Pero el brillo del polvo fluorescente tenía un precio. Muchos de los que entraban en el K-Hole no salían igual. Algunos perdían la orientación por horas, otros por días. Los servicios de urgencias empezaron a recibir cuerpos rígidos con sonrisas colgantes, corazones lentos pero estables, cerebros que aún soñaban mientras los paramédicos trataban de despertarlos. Sin embargo, en el lenguaje de la noche, eso no era peligro, era experiencia. «Te has ido lejos», decían con orgullo. El delirio se volvió estatus. Cuanto más profunda la caída, más auténtico el viaje. La ketamina era la droga perfecta para una época que confundía la intensidad con la trascendencia. Mientras el mundo amanecía con resacas químicas y memorias fragmentadas, la cultura rave seguía adorando al polvo fluorescente, convencida de que desaparecer era la forma más pura de existir. La anestesia se había convertido en estética, el silencio en ritmo y el vacío en religión. En el altar del neón, la humanidad bailaba felizmente desconectada, celebrando su propia desaparición con luces estroboscópicas y aplausos. Después de su breve reinado en los hospitales militares y las discotecas subterráneas, la ketamina encontró un hogar insospechado, el establo.
A comienzos de los 80, cuando los médicos humanos empezaban a desconfiar de ella por su tendencia a mandar a la gente al espacio, sin pasaje de regreso, las farmacéuticas decidieron reciclarla. Había que seguir vendiendo el producto, pero con otro público objetivo. Y así, el mismo líquido que había apagado el dolor de los soldados pasó a ser comercializado como anestésico veterinario. El envase cambió, el marketing también, y la molécula milagrosa se transformó en un producto para caballos nerviosos, vacas histéricas y perros con miedo al veterinario. En las etiquetas se leía uso animal, una advertencia que por supuesto tuvo el efecto contrario, convirtió la sustancia en mito, porque nada despierta tanto interés en los humanos como algo que oficialmente no deberían tocar. Lo prohibido siempre suena más curativo. En los suburbios de Nueva York, en los laboratorios clandestinos de Berlín y en los mercados de Bangkok, la Special K empezó a circular con su nuevo aura de ilegalidad científica. Los adolescentes la llamaban la medicina de los caballos, los universitarios decían que te hacía galopar, y los más pretenciosos la defendían como una experiencia animal de trascendencia corporal. Lo cierto es que nadie entendía cómo un anestésico para potros podía hacerte sentir como un dios flotante. El secreto estaba en su potencia. En los animales, la ketamina debía actuar rápido y sin fallar, porque un caballo de 500 kilos no te da una segunda oportunidad si se despierta antes de tiempo. Aquella eficacia brutal la hacía irresistible para los humanos que buscaban un viaje inmediato y seguro. En cuestión de segundos, la conciencia se disolvía en una calma viscosa, el cuerpo se convertía en una estatua tibia, y el alma, si es que existía, se tomaba un descanso sin pedir permiso. Los veterinarios, involuntariamente, se convirtieron en los nuevos proveedores de la contracultura. Algunos frascos desaparecían misteriosamente de los almacenes, otros eran revendidos a precios de oro en los sótanos de clubes y fiestas privadas. Y así nació una paradoja brillante. Cuanto más se asociaba la ketamina con animales, más humana se volvía su fama. Las revistas sensacionalistas empezaron a llamarla la droga de los caballos. Los tabloides inventaban historias de fiestas con bisturís y jeringas. Y las universidades la estudiaban a escondidas. Cada vez que un noticiero la mencionaba con tono de alarma, las ventas clandestinas subían. La prohibición era la mejor campaña publicitaria. Mientras tanto, en los laboratorios, los científicos veían con resignación cómo su criatura escapaba de nuevo de las manos de la ciencia para caer en las de la mitología urbana. Y lo más absurdo era que la ketamina seguía funcionando. En los quirófanos veterinarios dormía a tigres y rinocerontes sin un solo fallo. En los clubes humanos dormía almas con el mismo éxito. En ambos casos, la mirada quedaba fija, el cuerpo inmóvil, la mente suspendida en un limbo blanco. Se había cerrado el círculo evolutivo, del soldado al caballo, del caballo al poeta, del poeta al fiestero y del fiestero al paciente psiquiátrico. La molécula sobrevivía a todos los contextos, como si tuviera su propio instinto de adaptación. Para unos era anestesia, para otros iluminación, para algunos una excusa elegante para no sentir. En la frontera entre el hospital y la pista de baile, la ketamina encontró su identidad definitiva, una sustancia que no pertenecía a nadie y servía para todo. La línea entre lo animal y lo humano se desdibujó en un mismo frasco. Y mientras los gobiernos trataban de decidir si prohibirla o venderla con receta, medio planeta ya la estaba esnifando, convencido de que si era buena para un caballo, debía ser perfecta para escapar de uno mismo. Cuando las luces de las discotecas empezaron a apagarse y los hospitales dejaron de pedirla por cajas, la ketamina regresó al único lugar donde podía sentirse segura, el laboratorio. Era el principio de los 90 y los científicos empezaban a interesarse de nuevo por aquella sustancia que parecía anestesiar sin dormir y curar sin entenderse. Lo que antes había sido un experimento de guerra y una fiesta de neón, ahora se transformaba en una pregunta existencial. ¿Qué pasa en el cerebro cuando uno deja de ser uno? Los primeros estudios sobre disociación parecían escritos por filósofos con bata blanca.
Los investigadores observaban que la ketamina apagaba ciertas zonas del córtex sin provocar sueño ni coma. El cuerpo quedaba quieto, pero la mente seguía navegando en un océano interno de imágenes, voces y distorsiones. El sujeto está consciente pero no presente, anotaba un informe del National Institute of Mental Health. En otras palabras, la persona no se dormía, simplemente se desconectaba de la realidad. Aquello fascinó a los neurocientíficos, porque era como ver el interruptor exacto de la conciencia. Las resonancias mostraban que los receptores NMDA del cerebro se bloqueaban, impidiendo el paso de las señales que mantenían unido el sentido del yo. Era como si alguien desenchufara el cable que conectaba la mente con el cuerpo y dejara ambos objetos separados sobre la mesa. Los pacientes decían que flotaban sobre sí mismos, que podían verse desde fuera, o que viajaban a paisajes de luz donde el tiempo no existía. Para los religiosos era prueba de vida después de la muerte, para los científicos, simple neuroquímica. Pero la línea entre ambas interpretaciones se volvió borrosa. En los congresos de psiquiatría, los estudios sobre la ketamina comenzaron a generar más aplausos que escándalos. Se hablaba de viajes controlados, de simulación del desdoblamiento, incluso de modelos experimentales del alma. Algunos laboratorios intentaron registrar esas experiencias como parámetros clínicos, midiendo la cantidad de disociación con escalas que parecían horóscopos científicos, grado de separación del entorno, nivel de flotación, claridad de visión interna. Los sujetos de prueba, entre fascinados y aterrados, describían visiones de túneles, sonidos metálicos, la sensación de que el cuerpo era una carcasa abandonada. La ciencia por primera vez se tomaba en serio lo que antes se consideraba una alucinación. Y cuanto más lo estudiaban, más misterioso se volvía. En los años siguientes, neurofisiólogos y psicólogos comenzaron a usar la ketamina como una ventana hacia los mecanismos de la percepción. Querían entender por qué el cerebro, al perder su conexión con el entorno, fabricaba realidades alternativas tan convincentes. Algunos sospechaban que el fenómeno podía explicar las experiencias cercanas a la muerte, las epifanías místicas e incluso los estados de meditación profunda. Pero cada intento de racionalizarlo solo lo hacía más inquietante. En los laboratorios de la Universidad de Yale se realizaron experimentos con voluntarios que describían su sensación como haber muerto sin consecuencias. Los científicos sonreían, tomaban notas y decían «interesante», como si no acabaran de escuchar una confesión metafísica. El término anestesia disociativa se consolidó en la literatura médica, aunque pocos se atrevían a definirlo. Era demasiado elegante para llamarlo delirio, demasiado preciso para llamarlo sueño. Mientras tanto, la comunidad psiquiátrica empezaba a interesarse por otro fenómeno. Algunos pacientes que habían probado ketamina en contextos clínicos aseguraban sentirse extrañamente aliviados después del viaje. No felices, no eufóricos, sino menos tristes. Aquello prendió una chispa en el campo de la neurofarmacología. Tal vez, pensaron, la disociación no era un efecto colateral, sino el mecanismo mismo de la curación. En otras palabras, quizás la mente necesitaba desconectarse para resetearse. El experimento se transformó en hipótesis, la hipótesis en negocio y el negocio en promesa. El mundo estaba a punto de descubrir que aquella molécula destinada a dormir soldados y caballos podía también despertar esperanzas. Pero antes de convertirse en antidepresivo milagroso, la ketamina pasaría por una última fase de gloria underground, una etapa en la que ciencia y locura bailaron juntas bajo la misma luz blanca, el trance de un cerebro que se apaga sin dormirse, convencido de que al perder el control está por fin comprendiendo algo. En los 90, mientras el mundo entero se maquillaba con optimismo digital y las guerras se volvían televisivas, la ketamina empezó a circular por un circuito más silencioso, los estudios de artistas, las sesiones de terapia alternativa y los dormitorios donde la soledad se disfrazaba de búsqueda espiritual. La molécula que había sido diseñada para amputaciones sin gritos se convirtió, casi sin querer, en el bálsamo de una generación que no soportaba mirarse al espejo. Ya no se trataba de escapar de la guerra, sino de huir del vacío interior.
Pintores, músicos, escritores y fotógrafos descubrieron que bastaba una dosis mínima para convertir la percepción en un caleidoscopio filosófico. La realidad se desarmaba en fragmentos, el color, el sonido, el pensamiento, todo flotaba libre, sin orden ni jerarquía. En los círculos de arte conceptual, el viaje se convirtió en una experiencia estética, una manera de observar el mundo desde fuera del cuerpo, como si uno mismo fuera una instalación temporal. Los críticos lo justificaban con frases tan pretenciosas como vacías. La disolución del yo como acto creativo. Pero detrás de esa pose intelectual se escondía una verdad incómoda. La ketamina calmaba el dolor sin pedir permiso, anestesiaba las emociones con una eficacia que ningún psicoanálisis lograba. Los místicos urbanos la adoptaron como vehículo de trascendencia. En los templos improvisados de California, los gurús del despertar la mezclaban con mantras y velas aromáticas, prometiendo que aquel viaje químico era una puerta hacia el alma. Y en cierto modo lo era, aunque no siempre conducía al paraíso. Algunos encontraban paz, otros abismos. En ese territorio incierto, la frontera entre meditación y autodestrucción se hizo invisible. Los suicidas la miraban con una fascinación fría. No mataba, pero enseñaba cómo sería estar muerto. Una especie de ensayo general del más allá. En diarios personales y foros anónimos empezaron a circular testimonios inquietantes. Sentí que me desvanecía y por fin entendí que no importo. Morí y fue hermoso. Salí de mí y todo tenía sentido. Las universidades, al leer esas confesiones, reaccionaron como siempre, con becas y protocolos. Querían entender por qué un anestésico podía provocar revelaciones místicas. Se organizaron estudios con voluntarios, se midieron niveles de serotonina y glutamato, se registraron ondas cerebrales, pero ninguna gráfica logró explicar por qué la gente lloraba al volver del viaje. Lo cierto es que la ketamina, más que una droga, era un espejo sin rostro. Te sacaba del cuerpo, sí, pero también te dejaba suspendido entre lo que eras y lo que podrías haber sido. Los terapeutas más osados empezaron a usarla como herramienta de exploración emocional. En ambientes controlados, los pacientes revivían traumas, hablaban con versiones de sí mismos, se perdonaban o simplemente desaparecían por un rato del peso de la carne. Era la anestesia convertida en confesionario. En ese nuevo mapa de la conciencia, la ketamina dejó de ser una sustancia y se volvió metáfora, la búsqueda desesperada de amor sin cuerpo, de paz sin historia, de existencia sin sufrimiento. La ciencia lo describía como disociación controlada, pero para quienes lo vivían era algo más íntimo, el intento de reconciliarse con un mundo que ya no se siente real. Los artistas creaban bajo su efecto, los filósofos escribían sobre el vacío, los músicos componían piezas que parecían flotar sin gravedad. La cultura entera se volvió ketamínica, brillante, fragmentada, emocionalmente anestesiada. En los márgenes de esa ola, algunos adictos comenzaron a confundir la iluminación con la huida definitiva. Habían probado la nada y no querían volver. El amor, el dolor, la culpa, todo les resultaba vulgar comparado con aquella calma blanca. Por eso la llamaban la droga del amor imposible, no porque excitara, sino porque enseñaba a vivir sin necesitar a nadie. Una anestesia del alma para tiempos donde sentir se había vuelto insoportable. Las farmacéuticas, que en los 70 habían visto cómo su anestésico experimental se escapaba por las rendijas del sistema sanitario para acabar en manos de fiesteros y poetas, decidieron en los 90 reclamar lo que creían suyo, el control. Era la época dorada del Prozac, del marketing emocional y de la promesa de que la felicidad podía sintetizarse en cápsulas con nombre elegante. Si un antidepresivo podía vender esperanza, ¿por qué no vender también una experiencia mística? Así nació la fiebre por domesticar la ketamina. En los laboratorios de Johnson & Johnson, de Pfizer, de decenas de compañías menores, los químicos resucitaron la vieja molécula, convencidos de que podían transformarla en el éxtasis, una droga que curara la tristeza sin desatar visiones ni provocar resacas morales. Pero lo que ignoraban o fingían ignorar era que ya no estaban trabajando con un medicamento, sino con un agujero blanco en la conciencia.
Cada intento de reducir su magia a un prospecto fracasaba. En los ensayos clínicos, los voluntarios reportaban cosas imposibles. Vi mi infancia desde el techo. Me encontré conmigo mismo y me di las gracias. Por fin entendí el silencio. Los investigadores tomaban notas, ajustaban dosis y sonreían con nerviosismo. El resultado era siempre el mismo. Sí, la depresión desaparecía, pero también la necesidad de pertenecer a algo, y eso no se podía patentar. Aún así, los comités de inversión siguieron apostando millones. Se habló de rociadores nasales, de versiones purificadas, de moléculas espejo. Se inventó la esketamina, la hermana obediente de la molécula original, un clon de laboratorio que prometía beneficios sin misticismo. La presentaron como un renacimiento farmacológico, pero en realidad era un exorcismo químico. Querían expulsar el alma del compuesto y quedarse solo con la rentabilidad. Los estudios se llenaron de gráficas sobre reducción de síntomas afectivos, aumento de conectividad neural, mejoría en la escala de Hamilton. Nadie hablaba del otro efecto, el que no aparecía en los cuestionarios, la sensación de haber visitado un lugar que no existe. En los pasillos de las universidades, algunos investigadores empezaron a llamarlo en voz baja la droga de Dios. Los ejecutivos, al escuchar eso, apretaban los dientes. Lo último que necesitaban era un producto espiritual en la bolsa de valores. Mientras los reportes financieros se llenaban de palabras tranquilizadoras, en los laboratorios, los técnicos observaban a los pacientes salir de la anestesia con lágrimas en los ojos. Algunos decían que se sentían curados, otros simplemente vacíos. El negocio de la desconexión había vuelto, esta vez con bata blanca. Y sin embargo, nada encajaba. La ketamina seguía burlándose de sus creadores. Cuando la dosis era demasiado baja, no hacía efecto. Cuando era alta, borraba al paciente del mapa. En los gráficos, los analistas escribían respuesta no lineal, una forma elegante de decir que la molécula tenía voluntad propia. Y así, mientras las farmacéuticas soñaban con un futuro lleno de aerosoles milagrosos y campañas motivacionales, la realidad se les escurría entre los dedos. No se podía domesticar una droga diseñada para disolver la identidad. En su intento por vender serenidad, fabricaron olvido. En su deseo de producir esperanza, patentaron la indiferencia. Las acciones subieron, las acciones bajaron, los pacientes flotaron. En los laboratorios de los sueños rotos, la ciencia descubrió que había reinventado la anestesia del alma y la había llamado progreso. Dicen que nadie olvida su primer keyhole, aunque durante el viaje jure no recordar nada. No es un desmayo ni un sueño, sino algo más perverso, una suspensión total de la realidad, donde el cuerpo se convierte en rumor y la conciencia en espectador. En las clínicas psiquiátricas y los clubes nocturnos se describe igual, el momento exacto en que la ketamina borra el eje que une el cerebro con el resto del universo. Primero llega una sensación de calma, una ligereza de piernas, un zumbido eléctrico detrás de los ojos. Después, la gravedad se rinde. El cuerpo deja de ser tuyo, te disuelves en el aire como una estatua derretida. Algunos dicen que es paz, otros que es morir sin drama. Los informes médicos lo explican con frialdad: bloqueo de receptores NMDA, reducción de la conectividad tálamo-cortical, desconexión de la percepción somática. Traducido al lenguaje humano, tu cerebro deja de recibir información del cuerpo y se inventa otra. Por eso los pacientes flotan, viajan o se multiplican. Uno puede ser nube, sonido, muro o Dios. No hay dolor, ni tiempo, ni carne, solo un silencio blanco. En los hospitales, los anestesistas aprendieron a reconocer esa mirada vacía, pupilas inmóviles, sonrisa mínima, respiración mecánica. Está en el agujero, decían. En las fiestas, la frase era la misma pero con orgullo: se fue al cajón. Para algunos era una experiencia mística, para otros una broma con consecuencias. Hay testimonios clínicos que parecen cuentos de ciencia ficción. Un hombre que, tras una operación menor, aseguró haber conversado con su cuerpo desde el techo.
Una mujer que, durante una sobredosis recreativa, describió una escalera infinita de luz donde cada peldaño era un recuerdo que se borraba. Un soldado veterano que pidió otra dosis porque en ese vacío por fin no había culpa. Y todos coincidían en lo mismo: cuando volvés, la realidad parece más pequeña. El Kajol no mata, pero deja cicatrices invisibles. Durante minutos o siglos, según el cerebro, la persona pierde toda referencia. No hay arriba ni abajo. Los sentidos se funden, los sonidos se ven, los colores se oyen, el lenguaje se convierte en ecos líquidos. Algunos experimentan euforia, otros puro terror. Lo impredecible es parte del hechizo. En los laboratorios se intentó cartografiar el agujero con electrodos y resonancias, pero los resultados eran tan desconcertantes como los relatos. El cerebro, desconectado del cuerpo, empieza a crear su propio universo para no caer en el vacío. Es, literalmente, un delirio de supervivencia. Los científicos lo llamaron emergencia de modelos internos. Los poetas lo llamaron viaje astral. Los paramédicos simplemente problema. Pero nadie negaba su poder. La frontera entre muerte y éxtasis se volvía indistinguible. Los usuarios más veteranos desarrollaron rituales: música suave, luces bajas, un amigo vigilando por si el cuerpo olvidaba respirar. Porque en el Kajol no existe la lógica. Podés sentir que pasaron años y descubrir que solo fue un minuto. Podés creer que volviste cuando todavía estás ahí. Lo más extraño es que, al despertar, muchos aseguran haber aprendido algo, aunque no sepan qué. Una sensación de haber rozado una verdad gigantesca que se desvanece en cuanto intentan explicarla. El cerebro, al reiniciarse, borra la mitad del viaje para protegerse. Es un olvido deliberado. Y sin embargo, el deseo de volver persiste. El Kajol se convierte en adicción filosófica. Una puerta hacia la nada que promete respuestas que nadie recuerda. Algunos lo comparan con el útero, otros con la tumba. Tal vez sean lo mismo. En cualquier caso, bienvenido al lugar donde el cuerpo deja de existir y la mente juega a ser Dios por unos minutos. Nadie sabe si salís curado o fragmentado, pero todos coinciden en una cosa: después del Kajol, la realidad nunca vuelve a sentirse sólida del todo. Cuando la ciencia dejó de entenderla y la noche se acostumbró a venerarla, la ketamina dio un salto extraño, pasó de la jeringa al altar. En los 90 y los 2000, entre lofts iluminados con velas y departamentos con aroma a incienso sintético, nació una nueva especie de sacerdote, el chamán urbano. No tenía plumas ni tambores, solo guantes de látex, música ambiental y una colección de viales comprados en la web oscura. Allí donde la medicina veía un anestésico, ellos veían una llave para abrir el tercer ojo químico. La disociación se convirtió en un rito espiritual, un viaje controlado al vacío, un bautismo sin Dios. Los psicólogos alternativos, hartos de pacientes que repetían traumas como mantras, empezaron a experimentar con microdosis supervisadas. La sesión era casi teatral: luces cálidas, respiración guiada, un discurso sobre el ego y la energía, y luego la inyección. En pocos segundos, el paciente abandonaba su cuerpo y entraba en el silencio absoluto. Los terapeutas lo llamaban reseteo de identidad. Los más poéticos, renacimiento interior. Y los cínicos, una siesta cara. En realidad, la ketamina había reemplazado a los antiguos ritos de ayahuasca, peyote y hongos. Prometía lo mismo, pero sin vómitos ni selvas. Una iluminación clínica, en horario de oficina. Mientras tanto, los traficantes de la nueva era adaptaron su discurso. Ya no vendían droga, sino conexión trascendental en polvo. El negocio de la espiritualidad anestesiada explotó en redes sociales. Coaches, influencers y terapeutas autodidactas mostraban sus ceremonias ketamínicas con la misma naturalidad con la que otros vendían té detox. La diferencia era que aquí el detox era del alma. Los participantes hablaban de morir simbólicamente, de atravesar la nada y regresar limpios.
En realidad, lo único que atravesaban era el sistema nervioso central. Pero las palabras son poderosas, y pronto las clínicas de bienestar en California, México y Tailandia empezaron a ofrecer retiros de ketamina terapéutica a precios de hotel 5 estrellas. Era la espiritualidad en versión premium, desconexión garantizada, wifi opcional. Mientras el marketing prometía viajes seguros al subconsciente, los antiguos chamánicos latinoamericanos miraban todo con una mezcla de risa y tristeza. Habían tardado milenios en que Occidente entendiera la medicina del trance, y cuando lo hizo la convirtió en un servicio con postventa. Pero la ketamina no era dócil. En algunos rituales improvisados, los participantes se quedaban atrapados en el quejol más tiempo de lo esperado, confundiendo la disolución del ego con una iluminación que nunca llegaba. Sin embargo, el mito crecía. Psicólogos en busca de fama, empresarios en busca de calma, viudas de Silicon Valley, artistas en crisis, todos querían su cita con el oráculo químico. Las revistas de autoayuda lo definían como una experiencia sagrada de vaciamiento, los médicos más sobrios como una hipnosis molecular. La ironía era que el ser humano, después de miles de años de rezar para conectar con los dioses, había inventado una sustancia para dejar de sentir y lo llamó espiritualidad. Los ritos antiguos buscaban el fuego interior, este buscaba el apagón. Pero en un siglo donde la ansiedad era religión y la desconexión, paraíso, la ketamina encajaba mejor que cualquier credo. En el laboratorio moderno del alma, cada sesión prometía lo mismo: silencio, olvido y la sensación de que por un instante la nada tenía sentido. Y así, la anestesia se convirtió en oráculo. Un Dios sin cuerpo, sin voz y sin juicio, que solo pedía una cosa a cambio: desaparecer. A comienzos del siglo XXI, cuando el mundo ya había aprendido a recetar pastillas para cada emoción, la ketamina reapareció disfrazada de milagro científico. Después de décadas de ser vista como droga de club y anestésico de veterinario, los psiquiatras la rescataron del polvo y la bautizaron con su nuevo nombre: tratamiento rápido contra la depresión resistente. Era el renacimiento de una sustancia que había sobrevivido a 3 guerras, 2 crisis de reputación y un número incalculable de viajes místicos. En los hospitales de Estados Unidos, Europa y Asia comenzaron a abrir salas blancas, silenciosas, donde los pacientes no buscaban bailar ni morir un poco, sino simplemente dejar de querer hacerlo. Las clínicas de la depresión se llenaron de gente que había probado todos los antidepresivos disponibles, de los viejos ICRS a los experimentales, sin resultados. La promesa era tentadora: una inyección intravenosa de ketamina, y en cuestión de horas la tristeza crónica se evaporaba. Ni Prozac, ni terapia, ni meditación, solo un pinchazo. El efecto parecía milagroso y los medios lo vendieron como tal. Los reportajes mostraban a pacientes sonriendo por primera vez en años, médicos hablando de reseteo neuronal y empresas farmacéuticas restregándose las manos. Por fin la molécula rebelde era rentable, pero detrás del entusiasmo había un misterio que nadie podía explicar del todo. ¿Por qué algo diseñado para apagar la conciencia devolvía las ganas de vivir? Los investigadores hablaban de neuroplasticidad, de reconexión sináptica, de recalibración emocional, palabras elegantes para describir algo mucho más simple. La gente, por unas horas, dejaba de sentirse atrapada en sí misma. El efecto era rápido, pero fugaz. Muchos pacientes pedían volver a la clínica cada semana, buscando repetir esa breve sensación de claridad, esa tregua química frente al abismo. Las clínicas privadas se multiplicaron como templos de esperanza. En los folletos se leía: recupera tu vida en 40 minutos. Los anuncios mostraban rostros serenos, luces suaves, música ambiental. Era la versión farmacológica del spa del alma. Pero no todos los médicos compartían el entusiasmo. Algunos advertían que el cerebro no estaba diseñado para visitar el K-hole cada lunes. Otros temían que la línea entre tratamiento y dependencia se borrara demasiado rápido. En efecto, los pacientes no solo buscaban alivio, sino también el pequeño éxtasis disociativo que venía con él, ese instante en que el cuerpo desaparece y la mente se siente ligera, casi pura.
La industria lo llamó efecto terapéutico, los pacientes lo llamaban descanso. En paralelo, aparecieron las versiones nasales, más cómodas y rentables. El Spravato, nombre comercial de la esketamina, se convirtió en símbolo del nuevo siglo, un antidepresivo que no curaba, pero daba motivos para seguir intentándolo. La FDA lo aprobó con fanfarria y los medios celebraron el retorno de la droga que había desconectado a medio mundo. Mientras tanto, en las salas de tratamiento, los pacientes seguían describiendo lo mismo: túneles, luces, disolución del yo. Lo que antes era un viaje espiritual, ahora tenía cita médica y factura. Los psiquiatras lo justificaban con estadísticas, los pacientes con lágrimas. Porque aunque la tristeza se atenuaba, algo en el interior seguía sin encajar. La ketamina no devolvía el sentido de la vida, solo lo anestesiaba con elegancia. Pero en un mundo agotado por la velocidad y la ansiedad, eso bastaba. Las clínicas crecieron como franquicias de esperanza. Sillones reclinables, luces tenues, música binaural y enfermeras con sonrisa programada. Era la modernidad en su máxima expresión, convertir el vacío en negocio. Y así, la droga que nació para evitar el dolor en el campo de batalla terminó luchando contra otro tipo de guerra, más silenciosa pero igual de cruel, la de las mentes que ya no soportaban existir. Mientras los psiquiatras hacían fila para publicar estudios y las farmacéuticas imprimían folletos sobre la cura moderna del sufrimiento, una nueva élite descubría que la ketamina podía ser más que un tratamiento, podía ser un lujo. En Silicon Valley, donde cada emoción se mide en productividad y cada respiro cuesta una suscripción mensual, los millonarios empezaron a pagar por desconectarse en clínicas que parecían spas de ciencia ficción. Sillones de cuero, luz dorada, música ambient con arpas digitales y un médico sonriente que por $3,000 la sesión te ofrecía apagar el mundo por 40 minutos. Lo llamaban iluminación intravenosa, un concepto tan ridículo como rentable. Los empresarios que habían construido imperios digitales entre algoritmos y ansiedad, ahora buscaban, con una aguja en el brazo, el silencio que sus propios inventos les habían robado. Reiniciar el sistema operativo del alma era la frase de moda, suena espiritual, pero no mancha la reputación ante los accionistas. La ketamina se convirtió en el botón de refresh emocional de una generación que confundió la calma con una actualización de software. En esos templos del bienestar corporativo, el ritual era siempre el mismo: un análisis médico simbólico, una inyección dosificada, una playlist con olas y campanas, y un acompañamiento terapéutico a cargo de alguien con título ambiguo como neurocoach o facilitador de estados expandidos. Durante la infusión, los pacientes sentían el cuerpo desaparecer mientras los gráficos de su smartwatch marcaban una serenidad perfecta. Las redes sociales se llenaron de selfies post-ketamina, rostros iluminados, subtítulos tipo "Volví a mí" y un hashtag generoso, Inner Reset. Era la espiritualidad capitalista en su máxima pureza, pagar para no existir un rato y volver con el ego optimizado. Algunos lo usaban para combatir la depresión, otros para sobrellevar la sobrecarga de éxito. Un CEO confesó en una entrevista que cada sesión le ayudaba a desvincularse emocionalmente del estrés corporativo, lo que básicamente significaba no sentir culpa mientras despedía empleados. En los retiros privados, la ketamina se servía entre jugos prensados en frío y meditaciones guiadas por voz sintética. No es droga, es tecnología del ser, decía un folleto de San Francisco, acompañado de un logo minimalista y una cita falsa de Buda. Los terapeutas tradicionales se escandalizaban, pero el mercado no entiende de ética, solo de tendencias. Y la ketamina tenía todo lo que el mercado ama: novedad, glamour y resultados inmediatos. En la cultura startup, donde dormir es perder y sentir es ineficiente, la anestesia espiritual se convirtió en símbolo de sofisticación. Los mismos hombres que presumían de microdosificar LSD para programar mejor ahora se enorgullecían de inyectarse ketamina para sentir menos carga emocional. Algunos hablaban de trascendencia, otros simplemente de enfoque. La frontera entre la búsqueda interior y el escapismo premium se desvaneció.
Las clínicas empezaron a ofrecer paquetes de suscripción, 6 infusiones, coaching postviaje y acceso a una comunidad exclusiva de exploradores de conciencia. En sus paredes colgaban frases inspiradoras del tipo «La mente es el nuevo hardware», y quizás, en su retorcida lógica, tenían razón. La humanidad había tardado siglos en inventar una máquina capaz de apagar el alma sin matar el cuerpo, y Silicon Valley la transformó en servicio a domicilio. Al final, la iluminación intravenosa no era más que la versión química del mindfulness corporativo, la misma obsesión por optimizar la tristeza, por convertir el vacío en rendimiento. La diferencia es que aquí, el silencio costaba lo mismo que un coche. Y aún así, las listas de espera eran interminables. Porque nada resulta más irresistible para el rico moderno que la promesa de sentirse humano solo por unos minutos, y con anestesia incluida. En algún momento entre el auge del yoga corporativo y la moda del ayuno intermitente, alguien descubrió que la ketamina podía venderse mejor que la felicidad, como una experiencia médica con aroma a redención. Así nacieron las Ketamine Clinics, templos del bienestar químico, donde la desconexión se ofrecía con recibo, anestesia y música ambiental. Estados Unidos fue el epicentro de esta fiebre blanca. En menos de 5 años, más de 500 clínicas privadas abrieron sus puertas prometiendo lo mismo: alivio rápido, seguro y científicamente probado. Detrás de los eslóganes, había sillones reclinables, luces LED, difusores de lavanda y enfermeras que hablaban con tono de meditación guiada. Cada sesión costaba entre $500 y $1,000 y duraba lo suficiente para borrar el alma sin dañar el marketing. Los pacientes, con la vena conectada y los ojos cerrados, entraban en el vacío mientras un terapeuta susurraba frases sobre soltar el control y permitir el flujo. Era el capitalismo convertido en terapia. Pagar por desaparecer un rato y volver con un certificado de equilibrio emocional. Las redes sociales se llenaron de fotos de clínicas futuristas donde la nada se vendía como lujo. Aquí no vienes a dormir, vienes a renacer, decía el Instagram de una franquicia en Miami. Otra, en Los Ángeles, ofrecía trips personalizados según tu estado de ánimo, con playlist de Coldplay incluida. La anestesia se había vuelto aspiracional. Y como toda moda, necesitaba voceros. Así aparecieron los influencers de la anestesia, coaches, exmodelos y gurús digitales que relataban su primera infusión como si hubieran visitado el nirvana en Uber. En YouTube, los videos «Mi experiencia con ketamina clínica» superaban millones de visitas, con miniaturas de rostros llorando frente a luces violetas y títulos en mayúsculas. «Cambió mi vida en 40 minutos». Las marcas lo aprovecharon. Perfumes, tés, suplementos de magnesio, todo empezó a anunciarse como Ketamine Inspired. Incluso surgió la estética post-Kehol, tonos pastel, tipografía suave y miradas perdidas. Era la depresión envuelta en diseño. Los empresarios del bienestar fundaron cadenas de clínicas con nombres que sonaban a aplicación: Mindlift, Innerwave, Float. Detrás de los logos minimalistas se escondían los mismos anestesistas retirados y psiquiatras impacientes que habían encontrado en la desesperación ajena un negocio rentable. Algunos ofrecían membresías mensuales, 6 sesiones, seguimiento psicológico y descuentos por referidos. La soledad se transformó en plan de fidelidad. Mientras tanto, las aseguradoras empezaron a cubrir parcialmente el tratamiento. Lo que antes era tabú ahora era deducible de impuestos. Las compañías tecnológicas compraban paquetes de infusiones para sus empleados, convencidas de que era mejor doparlos con ketamina que pagar terapia. Y en los medios cada artículo repetía la misma frase: una alternativa revolucionaria al sufrimiento moderno. Nadie mencionaba que los efectos duraban apenas unas horas. La industria del bienestar químico se expandió como una religión sin dogma, donde cada cliente era creyente y ofrenda. La desconexión se volvió un producto más del mercado emocional, rápido, limpio, rentable. Los influencers la vendían como libertad, los pacientes la consumían como descanso y los médicos la defendían como ciencia. Pero en el fondo, todos perseguían lo mismo: un silencio que no doliera.
Y la ketamina, con su elegancia clínica y su promesa de vacío temporal, les dio justo eso. No curaba, pero hacía olvidar, no iluminaba, pero apagaba con estilo. En un siglo saturado de ruido y ansiedad, eso era más que suficiente para llenar una sala de espera. Las clínicas lo vendían como tratamiento, los médicos como avance, los pacientes como salvación, pero en algún punto entre la aguja y el suspiro, algo empezó a torcerse. La ketamina, que prometía curar la depresión en 40 minutos, empezó a dejar un eco que muchos confundieron con necesidad. Era el regreso del viejo problema con un traje nuevo. La gente no quería sanar, quería volver a sentir la paz anestesiada del vacío. En las salas blancas donde sonaba música ambiental y olía a eucalipto, algunos pacientes pedían una sesión extra por prevención, luego 2, luego 4. Los médicos hablaban de mantenimiento terapéutico, un eufemismo elegante para no pronunciar la palabra adicción. Pero bastaba verlos al salir, pupilas lentas, sonrisas flotantes, ese gesto ausente de quien ha estado demasiado tiempo fuera de sí. En los registros clínicos empezaron a aparecer casos curiosos, pacientes que no mejoraban, pero tampoco querían dejar el tratamiento. Decían que, sin la infusión, todo era demasiado real. Los psiquiatras intentaban ajustar las dosis, los familiares se resignaban, y los pacientes en silencio seguían buscando ese instante donde la mente se separa del cuerpo y el mundo se calla. Es lo único que me calma, repetían, con la sinceridad de un enfermo y el brillo de un creyente. Algunos empezaron a inyectarse en casa, comprando viales por internet con la misma naturalidad con la que otros encargan vitaminas. En los foros compartían consejos sobre agujas, playlists y posiciones para alcanzar el viaje ideal. La ciencia observaba, impotente, cómo su experimento clínico se deslizaba otra vez hacia el mito, porque el cajol, ese territorio de suspensión total, no perdona la curiosidad. Lo que empieza como alivio termina como dependencia, no de la sustancia, sino de la sensación de no existir. Y eso no tiene cura conocida. En algunos hospitales se reportaron episodios de psicosis inducida, pacientes que aseguraban haber conversado con el techo o visto sus propios pensamientos flotando en el aire. Uno de ellos escribió: «Entendí el universo, pero ya no sé cómo volver a él». Las clínicas, por supuesto, negaron los excesos, siguieron publicando estadísticas de éxito y fotos de pacientes felices bajo luces cálidas. El negocio no entiende de límites, y menos cuando el producto es la esperanza. En los congresos médicos, las ponencias empezaron a sonar sospechosamente parecidas a las charlas motivacionales. La ketamina no solo cambia la química del cerebro, también abre la puerta a una nueva espiritualidad médica. Nadie mencionaba los casos de dependencia, las pérdidas de memoria, las disociaciones prolongadas. Mientras tanto, en las calles, el consumo recreativo volvió a crecer. En los festivales, el polvo blanco circulaba disfrazado de medicina moderna y muchos lo llamaban terapia sin terapeuta. La frontera entre ciencia y delirio se desdibujó por completo. Lo que un día fue protocolo se convirtió en hábito, y lo que era cura se volvió costumbre. Algunos psiquiatras, en privado, admitían lo evidente: hemos creado pacientes que no quieren sanar, solo desconectarse mejor. Y tenían razón. En un mundo donde la realidad se volvió insoportable, la ketamina ofrecía un refugio demasiado perfecto. La humanidad, una vez más, confundía el alivio con la salvación, y el silencio con la cura. Así, entre luces de neón y batas blancas, la línea que separaba la medicina del abismo se volvió tan fina como una vena. La historia de la ketamina tomó un giro grotesco cuando abandonó las clínicas de lujo y terminó en las ambulancias, esposada junto con sus nuevos pacientes. Lo que comenzó como anestesia militar y renació como cura antidepresiva se convirtió, en pleno siglo XXI, en herramienta de control. En Estados Unidos, los protocolos de emergencia autorizaron a los paramédicos a inyectarla en casos de agitación extrema, un término tan ambiguo que podía aplicarse tanto a un paciente psicótico como a un ciudadano asustado. Bastaban unos segundos de resistencia durante un arresto para que el paciente recibiera una dosis destinada originalmente a dormir caballos.
La prensa lo llamó sedación asistida. Las familias lo llamaron otra cosa, asesinato químico. En los juicios por brutalidad policial, la palabra ketamina empezó a aparecer junto a frases como paro respiratorio y uso excesivo de la fuerza. En más de un caso, las autopsias revelaron que la víctima no había muerto por balas ni por golpes, sino por una sobredosis aplicada en la calle, entre sirenas y gritos. Los médicos forenses hablaban de error de cálculo, los activistas de ejecución médica. En 2000, el país se llenó de informes y grabaciones donde paramédicos administraban inyecciones sin consentimiento mientras los agentes sujetaban al detenido. Algunos cuerpos no despertaron jamás. La ketamina, la misma que prometía curar la depresión, se convirtió en sinónimo de control químico, el tranquilizante preferido del sistema. En los hospitales, los doctores se indignaban. En las comisarías, lo justificaban como necesario para proteger al sospechoso y al personal. La ironía era obscena. La droga que nació para evitar el dolor en el campo de batalla ahora servía para silenciar civiles en plena calle. En los tribunales, los abogados citaban informes de la FDA describiendo la sustancia como segura y efectiva en contextos clínicos. Nadie mencionaba que aquellos contextos no incluían esposas ni rodillas en el cuello. Cada nuevo escándalo destapaba un patrón: sobredosis aplicadas sin examen médico, paramédicos siguiendo órdenes verbales de la policía, reportes alterados para justificar las muertes. En un caso emblemático, un joven afroamericano de Colorado fue reducido por 4 oficiales y sedado con 500 miligramos de ketamina. Murió camino al hospital. Su nombre se sumó a una larga lista que convirtió al anestésico en símbolo de abuso institucional. Las redes se llenaron de hashtags, los noticieros de indignación y los departamentos de policía de comunicados fríos, donde se hablaba de procedimientos revisados. Mientras tanto, los fabricantes de ketamina guardaban silencio, recordando a todos que su producto era solo para uso médico. Pero la línea entre medicina y violencia ya se había roto. Los paramédicos, entrenados para salvar vidas, se transformaron en ejecutores involuntarios de un sistema que prefería apagar un cuerpo antes que escucharlo. En conferencias médicas, algunos expertos proponían revisar los protocolos. Otros, más cínicos, sugerían desarrollar una versión más predecible del fármaco para uso policial. La anestesia como política pública. El sueño sin consentimiento. El siglo de la desconexión había encontrado su instrumento perfecto, una molécula capaz de borrar la resistencia en segundos. Lo más perturbador era la normalidad con la que se hablaba de ello. En los reportes, las muertes se reducían a complicaciones por sedación. En las redes, el debate se dividía entre quienes veían en la ketamina una herramienta médica mal usada y quienes entendían que el problema no era la sustancia, sino el poder que la inyectaba. En cualquier caso, el resultado era el mismo: un silencio absoluto. El anestésico de guerra había completado su círculo, del campo de batalla al quirófano, del club al hospital, del hospital a la patrulla. La droga que había desconectado a medio mundo ahora servía para desconectarlo por la fuerza. Y mientras las cámaras grababan otro arresto químico, la humanidad comprobaba, una vez más, que cuando la realidad duele, siempre habrá alguien dispuesto a vender una dosis de olvido o a aplicarla sin preguntar. En los laboratorios de neurociencia, la ketamina dejó de ser un misterio poético para convertirse en un experimento con electrodos. Lo que para los pacientes era una sensación de abandono o éxtasis, para los científicos era una anomalía eléctrica, un cerebro que seguía generando señales motoras cuando la conciencia parecía haberse retirado. La paradoja era inquietante. Los sujetos bajo su efecto podían mover los brazos, responder a estímulos simples, incluso mantener los ojos abiertos, pero en las entrevistas posteriores afirmaban no haber estado allí. Los registros electroencefalográficos mostraban un patrón intermedio entre el sueño REM y la vigilia: zonas frontales en reposo, corteza motora activa, conexiones fragmentadas entre hemisferios. El cuerpo funcionaba, el yo no. Era como si alguien hubiera desenchufado al conductor sin detener el motor.
En términos clínicos, se hablaba de preservación de los circuitos autónomos con disolución de la percepción integrada. En términos humanos, significaba que el cuerpo podía obedecer sin saber a quién. Los neurofisiólogos observaron que la ketamina actúa sobre los receptores NMDA, impidiendo que las neuronas se comuniquen de manera coherente. Pero la desconexión no es total. Los impulsos que controlan la respiración, los reflejos y el equilibrio permanecen activos. Es la mente superior, la que da sentido al movimiento, la que desaparece. Esa división produjo una especie de laboratorio natural sobre la conciencia. ¿Dónde empieza el yo? ¿Qué parte del cerebro necesita encenderse para que un gesto tenga intención? En las pruebas con resonancia funcional, los pacientes mostraban una reducción drástica de la actividad en la red por defecto, el sistema que sostiene la narrativa del yo. Sin esa red, el movimiento pierde sujeto, pero conserva mecánica. La ketamina demuestra que la mente puede dividirse en capas, una que actúa, otra que observa y otra que se apaga. Es el desdoblamiento convertido en dato. En las unidades de anestesia, los médicos lo ven a diario. Pacientes con mirada fija, inmóviles, pero capaces de girar la cabeza o emitir sonidos incomprensibles. Cuando despiertan, no recuerdan nada. Algunos describen la sensación de haber estado suspendidos sobre su cuerpo, otros dicen que sintieron un ruido metálico, un eco sin forma. Los anestesistas saben que el cerebro no está dormido, solo está desincronizado. La ketamina rompe el ritmo natural de las ondas neuronales, provocando un caos controlado que el sistema interpreta como silencio. Ese silencio es engañoso. Debajo, las sinapsis siguen disparando, los músculos siguen obedeciendo, el corazón mantiene su compás. Es el sueño sin sueño. El fenómeno fascina a los investigadores porque imita, a pequeña escala, lo que ocurre en ciertas experiencias cercanas a la muerte o en estados de trance profundo. El cuerpo responde, pero el sujeto no está presente para registrarlo. En términos filosóficos, es la prueba empírica de que la identidad es una ilusión mantenida por la coherencia eléctrica de unas pocas regiones cerebrales. Cuando esa coherencia se interrumpe, el yo se desvanece, pero el organismo persiste. Algunos estudiosos comparan el efecto con un cortocircuito entre la percepción y la acción. El cerebro sigue produciendo movimiento, pero no hay nadie escuchando la narración. En animales, el fenómeno se observa con precisión. Las ratas anestesiadas con ketamina caminan unos pasos antes de colapsar. Los ojos de los gatos se mueven como si siguieran un punto invisible. Los monos abren la mano y la cierran lentamente, ajenos a su propia mecánica. En humanos, el resultado es más inquietante, porque la memoria posterior reconstruye fragmentos sin contexto, una sensación de haber flotado, un destello, un sonido, nada más. La ciencia lo explica con diagramas, pero la conclusión es inevitablemente filosófica. El cuerpo no necesita al yo para existir, solo para contarse. La ketamina separa ambas funciones con precisión quirúrgica. En ese intervalo, el ser humano descubre su condición más cruda, una máquina sensible que puede moverse, respirar y sostenerse de pie, incluso cuando su conciencia se ha ido a otra parte. Es el triunfo del automatismo sobre la voluntad, la demostración de que el yo no es más que una coordinación frágil entre biología y relato. Por eso los científicos llaman a ese estado presencia ausente. Y quizá esa sea la definición más exacta de nuestra época: cuerpos funcionales, mentes desconectadas, humanidad en modo automático. El viaje de la ketamina hacia la globalización no comenzó con los traficantes, sino con los químicos de bata limpia. En los 90, cuando la medicina buscaba anestésicos más rápidos y seguros, las farmacéuticas de India y China empezaron a fabricar el compuesto a escala industrial. Viales transparentes con números de lote y sellos oficiales salían de laboratorios legales y recorrían medio mundo en cajas de cartón con sellos médicos. Pero en algún punto del trayecto, entre el almacén y el despacho, entre el puerto y el contenedor, el destino cambiaba de nombre. Las ampollas se convertían en polvo, el polvo en mercancía y la mercancía en silencio. Así nació la ruta del polvo blanco, una red invisible que conecta fábricas legales, puertos vigilados, cocinas clandestinas y cuerpos que pagan con su mente el precio del viaje.
La ketamina viaja mejor que cualquier otra sustancia. No tiene olor, no deja rastro, se disuelve en cualquier líquido y en dosis mínimas puede cruzar fronteras sin levantar sospechas. En Manila se embotella, en Hong Kong se purifica, en Rotterdam se redistribuye, en Ciudad de México se corta y en Berlín se esnifa. Una molécula que nació para dormir soldados terminó recorriendo el planeta como anestésico de masas. En los suburbios de Mumbai o Shenzhen, los hornos industriales funcionan de noche. Los técnicos mezclan solventes y catalizadores en tambores metálicos mientras el vapor impregna la ropa y los pulmones. No hay guantes ni mascarillas, solo prisa. Al amanecer, los bidones se cargan en camiones sin logotipo que atraviesan autopistas envueltas en neblina. En los puertos, los contenedores pasan por escáneres que no distinguen entre medicina y mercancía. En el papel todo es legal. En la práctica, cada caja tiene dueño invisible. En Europa, las aduanas encuentran cada año nuevas rutas, polvo escondido entre arroz, dentro de juguetes, en falsos fondos de muebles. En América Latina, la frontera norte se convirtió en pasillo químico. El polvo llega en sobresellados, se corta con cafeína o lidocaína y se vende en bolsas translúcidas bajo luces de club. En el siglo XXI la ruta ya no necesita mulas, necesita servidores. La venta se organiza en foros cifrados, la entrega por mensajería express, el pago en criptomonedas. La nueva generación de traficantes viste bata de laboratorio y trabaja en silencio frente a pantallas, vigilando el precio de Bitcoin y el de la ketamina con la misma atención. El polvo viaja por avión, por barco, por la web. Ninguna frontera puede contener una molécula tan rentable. Cada gramo representa el mismo doble lenguaje, medicina o veneno, cura o olvido. En clínicas privadas se aplica por vía intravenosa para tratar la depresión. En discotecas se esparce sobre espejos para tratar la realidad. El mismo compuesto, distinto ritual. Y en esa ambigüedad prospera su imperio. Los gobiernos la clasifican, la prohíben, la regulan, pero la demanda crece. En los hospitales falta, en los clubes sobra. En las aldeas de producción, el aire huele a solvente y las aguas se tiñen de gris. En los barrios de consumo, la gente respira neón y olvida su nombre. Todo el planeta participa, de una forma u otra, en la ruta del polvo blanco, desde el obrero que sella una caja en Calcuta hasta el joven que la abre en Londres para disolverse en ella. Ninguno sabe de dónde viene ni a dónde va, pero ambos tocan la misma sustancia, el mismo sueño anestesiado que recorre el siglo. La ketamina se volvió el espejo químico de la globalización, un producto nacido de la ciencia que acabó flotando en el mercado del vacío, una droga que viaja más rápido que cualquier verdad, y que, como todo lo humano, no distingue fronteras cuando el mundo entero busca una forma elegante de desaparecer. La historia reciente de la ketamina tiene un mapa que no aparece en los informes oficiales, pero que atraviesa océanos enteros con la misma precisión que una línea de código. Allí donde el control farmacéutico es débil y la pobreza se mezcla con la necesidad, el anestésico deja de ser medicamento y se convierte en mercancía. En Asia y América Latina, ese tránsito tomó la forma de una economía paralela sostenida por dos motores universales: la corrupción y el deseo. Las fábricas legales, amparadas por licencias sanitarias, producen toneladas destinadas a hospitales y clínicas, pero una parte del flujo se desvía, discreta, hacia canales invisibles. Un cargamento que en los papeles figura como uso veterinario puede terminar en manos de intermediarios que lo transforman en polvo y lo venden en el mercado nocturno. En esas zonas donde la fiscalización es más simbólica que real, el control se reduce a formularios, y la frontera entre lo legal y lo ilícito depende del sello que alguien esté dispuesto a pagar. No hay conspiración ni heroísmo, solo supervivencia dentro de un sistema que premia el silencio y castiga la transparencia. En los puertos, los contenedores se mezclan con exportaciones ordinarias y el polvo viaja como equipaje invisible hasta los centros urbanos, donde se reconfigura en laboratorios improvisados.
La globalización hizo el resto. Las rutas comerciales son las mismas que las de los alimentos, los textiles o los medicamentos. Lo que cambia es el propósito del envío y el destinatario final. En algunos países, la ketamina se convirtió en producto de consumo recreativo entre jóvenes que buscan una forma de desconectarse del ruido social. En otros, en recurso terapéutico ofrecido por clínicas no reguladas que prometen sanación emocional mediante infusiones intravenosas. Esa doble identidad, cura o escape, le dio a la molécula una ventaja simbólica. Podía circular sin ser reconocida del todo, porque en cada contexto adoptaba un nombre distinto. Los gobiernos intentaron contenerla mediante nuevas clasificaciones legales, pero los vacíos normativos y los intereses económicos mantuvieron abierta la puerta. Detrás de cada frasco desaparecido hay una cadena de decisiones, un funcionario que mira hacia otro lado, un empresario que ajusta sus cifras, un transportista que no hace preguntas, un consumidor que no quiere respuestas. En los destinos turísticos donde confluyen el dinero extranjero y la búsqueda de experiencias espirituales, la ketamina encontró un nicho de lujo, retiros, terapias y ceremonias que ofrecían viajes interiores con estética de sanación, aunque detrás del decorado solo hubiera una dosis anestésica disfrazada de revelación. Lo que para unos era medicina, para otros era rito, para muchos simple negocio. La frontera entre ciencia y misticismo se volvió rentable, y la palabra psicodélico sirvió de pasaporte para blanquear el tráfico con una sonrisa. La corrupción, la desigualdad y la falta de alternativas económicas hicieron el resto. Médicos que venden parte de su suministro, farmacéuticos que redistribuyen sobrantes, autoridades que cobran por no registrar. En cada punto del mapa, la ketamina se adaptó al clima local como una especie oportunista, resistente, discreta, difícil de erradicar. Lo que la une no es una conspiración global, sino una lógica común. En sociedades saturadas de ruido y frustración, cualquier sustancia que prometa silencio encuentra mercado. Así nacieron los países del olvido, no por geografía, sino por condición, territorios donde la memoria pesa demasiado y el vacío se paga bien. Allí, la ketamina dejó de ser un fármaco y se convirtió en una metáfora química del siglo, un recordatorio de que, incluso cuando todo parece desconectado, siempre hay alguien fabricando olvido y alguien dispuesto a comprarlo. En el siglo XXI la anestesia cambió de rostro. Ya no necesitaba un quirófano ni una discoteca. Bastaba una cámara, una cuenta verificada y un público dispuesto a creer. Así nació la era del opio digital, una versión pulida del viejo sueño de desconectarse, donde la ketamina se convirtió en el símbolo perfecto de una libertad empaquetada en píxeles. Influencers con sonrisa terapéutica mostraban sus sesiones intravenosas como si fueran rituales de bienestar. Los hashtags reemplazaron a los prospectos médicos y las agujas se volvieron parte del decorado minimalista. En sus publicaciones, la desconexión tenía luz cálida, música ambiental y un lenguaje diseñado para no parecer droga. Reconexión interior, reinicio neuronal, terapia para el alma. El fármaco que antes circulaba en clubes y hospitales, ahora se ofrecía en redes como si fuera un suplemento vitamínico para el espíritu. Los nuevos sacerdotes del vacío ya no eran dealers ni doctores, sino coaches espirituales con laboratorio propio y especialistas en marketing emocional. Su promesa era sencilla y adictiva. Puedes sanar sin recordar. Puedes renacer sin sufrir. En los comentarios, miles de seguidores agradecían el consejo, preguntaban por dosis, clínicas, descuentos. La anestesia se había convertido en contenido. Los consultorios se rediseñaron para las cámaras, paredes blancas, plantas cuidadosamente colocadas, goteros que colgaban como esculturas de cristal. El procedimiento se volvió fotogénico. Nadie mostraba los efectos secundarios, ni los temblores, ni las disociaciones prolongadas, solo el instante posterior, esa mirada vacía que el algoritmo confundía con serenidad. En paralelo, médicos con estética de influencer abrían cuentas de Instagram donde promocionaban infusiones personalizadas para la ansiedad y la depresión, acompañadas de códigos de descuento y enlaces de afiliados. La línea entre la salud mental y la publicidad
se disolvió con la misma facilidad que la ketamina en una jeringa. La ciencia se volvió eslogan. Transforma tu mente en 40 minutos. Despierta tu paz interior. Era el nuevo capitalismo emocional. Vender calma en cuotas, anestesiar la tristeza con aprobación digital. Las celebridades lo normalizaron. Actores, modelos, empresarios hablaron abiertamente de sus tratamientos de expansión de conciencia, transformando una droga disociativa en un accesorio de bienestar. Cada historia de superación venía acompañada de un filtro dorado y una frase motivacional. Las plataformas premiaban el silencio visual, esa mirada fija que no expresa ni dolor ni alegría. La estética del anestesiado se convirtió en tendencia. Lo que antes se ocultaba ahora se celebraba. El mensaje era claro: no hay que sentir, solo mostrarse equilibrado. Y el público, cansado de un mundo saturado de ruido, abrazó la idea con devoción. La ketamina se transformó en un producto de estilo de vida, una forma de pertenencia a la comunidad global de los que ya no sufren. Nadie hablaba de dependencia, ni de tolerancia, ni de los agujeros en la memoria. Se hablaba de libertad, de autenticidad, de vivir sin miedo. Las clínicas privadas entendieron el lenguaje del mercado. Sus campañas ya no usaban argumentos médicos, sino narrativas de redención. La desconexión se vendía como un acto de empoderamiento. En realidad, era el mismo principio del opio del siglo XIX, pero con mejor iluminación. El cuerpo ya no se dormía en un fumadero, sino en un sillón ergonómico con wifi. La paz interior tenía suscripción mensual y su certificado digital. Mientras tanto, la vieja pregunta quedaba sin respuesta. ¿Qué queda del ser humano cuando se acostumbra a apagar la mente a voluntad? Tal vez nada. Tal vez el reflejo de una época que confundió el silencio con la sabiduría y la anestesia con la libertad. En la vitrina del nuevo mundo, todos sonríen con los ojos vacíos. Y el polvo blanco, discreto y rentable, sigue circulando bajo otro nombre, invisible, elegante, perfectamente legal. En algún punto del camino, la promesa de desconexión se convirtió en deuda. Lo que empezó como una anestesia pasajera se transformó en un hábito silencioso, una forma de desaparecer sin morir. Los médicos la llamaban disociación, los usuarios alivio. Pero detrás de esa calma artificial se escondía un costo que ningún influencer mencionaba: el precio del vacío. En los hospitales comenzaron a aparecer cuerpos rígidos, corazones lentos, pupilas inmóviles, personas que aún respiraban pero no respondían, atrapadas en una pausa interminable entre la conciencia y el sueño. Algunos despertaban sin recordar quiénes eran, otros no despertaban del todo. Las memorias se deshacían como papel mojado, nombres, rostros, lugares se volvían ecos distantes. La ketamina, que prometía apagar el dolor, también borraba la identidad. Cada dosis podía convertirse en un pequeño suicidio temporal, un apagón que dejaba la mente suspendida y el cuerpo obedeciendo por inercia. En las clínicas, los psiquiatras hablaban de neuroplasticidad y reconexión emocional, pero en los pasillos las enfermeras veían otra cosa: pacientes que regresaban una y otra vez, buscando ese instante exacto donde todo desaparece. No buscaban curarse, buscaban no sentir. Afuera, el mercado del bienestar seguía creciendo, vendiendo silencio en frascos de vidrio estéril. Nadie quería admitir que el cuerpo humano no fue hecho para desconectarse tan seguido. Los estudios clínicos empezaron a revelar daños en la memoria, alteraciones en el habla, pérdida de coordinación, ansiedad paradójica, un término elegante para describir el miedo que nace cuando uno se apaga demasiado. Pero el sistema no tenía tiempo para advertencia. Mientras la medicina debatía, la industria avanzaba. Cada sesión era una transacción y cada infusión una promesa de reinicio. Nadie se preguntaba qué pasa cuando el cerebro ya no quiere volver. En los testimonios de quienes lo probaron, la experiencia se repite: sentí que ya no era yo y fue hermoso. Por primera vez no me importaba nada. Era la paz convertida en anestesia, la iluminación química de una generación que teme al sufrimiento más que a la pérdida de sí misma. En algunos, el cuerpo seguía funcionando como un autómata. Respiraban, comían, hablaban, pero sin vínculo con lo que hacían. Eran presencias sin presencia,
conectadas a la rutina pero no a la vida. La ketamina los había vaciado con precisión quirúrgica. En los foros se hablaba de viajes malos, de quedarse atrapado en el cajón durante horas, de mirar el mundo desde fuera sin poder regresar. El lenguaje clínico lo llamaba persistencia de la disociación. Los usuarios lo describían con más sinceridad. Me fui y no sé si volví del todo. El precio del vacío no se mide en dinero, sino en distancia. Distancia entre el cuerpo y la mente, entre lo que uno recuerda y lo que olvida. En un mundo donde todo exige rendimiento, la anestesia parecía una respuesta elegante al cansancio. Pero el cerebro no perdona. Cada desconexión deja una huella, una grieta invisible por donde se escapa la noción de lo real. Y cuando demasiadas grietas se abren, la identidad se vuelve líquida. El ser humano termina flotando en su propio olvido, convencido de que sentirse nada es más soportable que sentir dolor. Al final, la ketamina no solo anestesió los cuerpos, anestesió la era, una época que, temiendo el sufrimiento, decidió que el vacío era una cura, y en su búsqueda de silencio acabó perdiendo el lenguaje mismo con el que alguna vez supo decir yo. Después de décadas de polémica, la medicina decidió no enterrar a la ketamina, sino reinventarla. El viejo anestésico militar, culpable de viajes disociativos y noches sin memoria, volvió a entrar por la puerta grande de los laboratorios, esta vez con bata blanca y un nuevo apellido, esketamina, un enantiómero, decían los químicos, una versión más pura y controlada, administrada por vía nasal, diseñada para tratar la depresión resistente. En los comunicados oficiales, la molécula ya no era una droga, era un modulador glutamatérgico de acción rápida, pero detrás del lenguaje clínico persistía la misma paradoja, usar un anestésico para devolverle la vida a quienes ya no querían vivir. En el año 2019, la FDA aprobó el primer spray nasal basado en ketamina y el mercado farmacéutico estalló de entusiasmo. Las acciones subieron, las patentes se multiplicaron, y los titulares proclamaban el nacimiento de una nueva era en la psiquiatría, la revolución química contra el suicidio. En las conferencias los investigadores hablaban de plasticidad neuronal, de sinapsis que se reencendían como luces después de un apagón. Las imágenes de resonancia magnética mostraban cerebros reconectados, como si la ciencia hubiera encontrado por fin el botón de reinicio emocional. Pero la promesa tenía matices. El tratamiento requería supervisión médica, dosis precisas y protocolos de seguridad que pocos podían garantizar fuera de un entorno clínico. La línea entre la medicina y la experiencia mística volvió a difuminarse. Algunos pacientes describían las sesiones con palabras que sonaban más a espiritualidad que a farmacología. Sentí que salía de mi cuerpo. Vi el dolor como un objeto ajeno. Me encontré con algo que no era yo, pero me hablaba. Los psiquiatras lo llamaban disociación terapéutica, los usuarios iluminación. Los laboratorios comprendieron rápido el potencial comercial del fenómeno. No estaban vendiendo solo un antidepresivo, sino una experiencia. Campañas publicitarias hablaban de viajes guiados hacia tu mente y renovación interior, mientras las clínicas ofrecían combos de infusión, más acompañamiento psicológico y playlist personalizada. La ciencia, en su intento de curar, había entrado de lleno en el territorio del ritual. En paralelo, nuevas farmacéuticas comenzaron a desarrollar variantes inspiradas en la ketamina, compuestos que imitaban su efecto disociativo, pero con menos alucinaciones, menos controversia, menos culpa. Los llamaban antidepresivos psicodélicos. Detrás de ellos se escondía la misma promesa de siempre, alivio inmediato, sin necesidad de hablar ni recordar. Lo que antes era tabú se convirtió en innovación. Silicon Valley invirtió millones en startups que mezclaban neurociencia y espiritualidad empresarial, convencidas de que el futuro del bienestar estaba en hackear la mente con microdosis legales. Se hablaba de expandir la conciencia, de reprogramar el trauma, de viajar dentro del cerebro, y aunque los informes clínicos mostraban mejoras reales en algunos pacientes, la frontera entre la terapia y el mercado se volvió cada vez más borrosa. En nombre de la ciencia, se vendían experiencias que rozaban la fe. En nombre de la medicina, se despertaban visiones que recordaban demasiado a las de los chamanes.
Los congresos psiquiátricos empezaron a parecer templos tecnológicos donde los ponentes usaban la palabra místico sin rubor. Lo que hace medio siglo fue condenado como locura, ahora se presentaba como innovación de vanguardia. La ketamina, renombrada, refinada y aprobada, había logrado lo imposible, limpiar su reputación sin cambiar su naturaleza. Seguía siendo la misma puerta química hacia el olvido, pero ahora con licencia sanitaria y sello corporativo. La ciencia, una vez más, intentaba domesticar el vacío. Y el vacío, como siempre, respondía con gratitud. Cuando la ketamina entró en la historia de la medicina, nadie imaginó que medio siglo después se convertiría en una llave para explorar la conciencia. Lo que comenzó como un anestésico rápido y barato, terminó abriendo un territorio que ni los psiquiatras ni los filósofos sabían nombrar. Hoy, los laboratorios ya no buscan solo calmar el dolor o la depresión, buscan entender qué es exactamente estar aquí. La ketamina, con su capacidad de apagar la percepción sin detener la vida, se convirtió en una herramienta científica para estudiar los límites del yo. En los experimentos de neuroimagen, los cerebros de los voluntarios muestran un espectáculo eléctrico, los receptores NMDA, puertas moleculares del aprendizaje y la memoria, se bloquean y el sistema glutamatérgico, encargado de mantener la coherencia del pensamiento, entra en un cortocircuito controlado. Durante esos minutos, el cerebro se desconecta de sí mismo. Las regiones que normalmente colaboran para sostener la identidad dejan de comunicarse, y lo que queda es un campo de actividad dispersa, sin centro ni jerarquía. Es como si el pensamiento se mirara desde afuera. Los científicos lo llaman disociación funcional, los místicos trascendencia. En esa pausa, la realidad se descompone en fragmentos flotantes. La visión se deforma, el tiempo se dilata, el cuerpo se vuelve un dato secundario, y cuando el efecto desaparece, algo en la red neuronal se reorganiza. Sinapsis nuevas, conexiones reforzadas, un cerebro que se ha reconfigurado para sobrevivir al colapso. Esa capacidad de reconstruirse después del caos es lo que los neurobiólogos llaman plasticidad y lo que los poetas llamarían renacimiento. Pero toda plasticidad tiene un precio, cada reconfiguración implica pérdida. Lo que se gana en flexibilidad se puede perder en estabilidad. Algunos pacientes describen sensaciones de claridad después del tratamiento, otros hablan de sentirse extraños, como si la mente ya no encajara del todo en el cuerpo. La ketamina, en su aparente sencillez química, forzó a la ciencia a reconsiderar su modelo más básico, la conciencia no como una línea continua, sino como una oscilación entre presencia y ausencia. Durante décadas, los investigadores habían medido la mente en escalas binarias, dormido o despierto, cuerdo o delirante, sano o enfermo, pero la ketamina reveló un espectro más amplio, un espacio intermedio donde el yo se disuelve sin extinguirse. En ese territorio incierto, la neurología se mezcla con la metafísica. Las máquinas registran lo que el lenguaje no puede describir, impulsos eléctricos que sustituyen a la experiencia, descargas luminosas que duran menos de un segundo y sin embargo reconfiguran una vida entera. El laboratorio se convierte así en espejo de una paradoja moderna. Para entender la mente hay que romperla. Los investigadores lo hacen con precisión y cautela, pero el resultado sigue siendo inquietante. La conciencia humana, ese sistema que creemos conocer, se revela como un fenómeno reversible, maleable, incluso prescindible. Lo que la ketamina enseñó a la ciencia no fue solo cómo modular la depresión, sino cómo aceptar que el yo es un efecto químico. Y una vez que se sabe eso, resulta difícil mirar la realidad con la misma certeza. En los institutos de neurociencia, los escáneres continúan encendiendo sus luces sobre cabezas inmóviles, buscando el momento exacto en que el pensamiento deja de reconocerse a sí mismo. Afuera, el mundo sigue girando, convencido de estar despierto. Adentro, los monitores muestran la verdad más incómoda del siglo, que la frontera entre conciencia y anestesia es tan fina como una molécula y tan frágil como la idea de ser alguien. El ser humano del siglo XXI no vive para sentir, sino para funcionar. Lo demuestra el lenguaje, los horarios, los algoritmos.
Todo está diseñado para mantenernos despiertos pero adormecidos, productivos pero vacíos. La ketamina no inventó esa tendencia, simplemente le puso un rostro químico. Lo que empezó en los campos de batalla, como una herramienta para que los soldados soportaran la amputación sin gritar, hoy se aplica en clínicas donde los pacientes soportan el alma sin pensar. El trauma ya no viene del combate, sino de la vida cotidiana. La guerra se trasladó al interior de las pantallas, los plazos, las notificaciones. Y en ese frente interminable, la anestesia se convirtió en una forma de resistencia. La medicina la ofrece como alivio, el mercado como bienestar, la cultura como libertad. Pero en el fondo es el mismo gesto, apagar. En las ciudades saturadas de luz, ruido y ansiedad, el cerebro busca silencio del mismo modo que un cuerpo busca oxígeno. Las estadísticas lo confirman. Millones de personas toman ansiolíticos, antidepresivos o sedantes de forma regular. La diferencia es que ahora lo hacen con estética, con lenguaje de autocuidado, con filtros suaves y aroma a lavanda. La anestesia se volvió elegante. En las redes sociales, el cansancio se romantiza, la desconexión se celebra. Frases como «no sentir es mi forma de paz» o «hoy elijo no pensar» acumulan miles de likes. No es ironía, es diagnóstico. El burnout digital reemplazó al trauma de guerra, pero los síntomas son los mismos: insomnio, disociación, desesperanza, solo que ahora se manifiestan entre correos electrónicos y notificaciones. La ketamina, renacida como terapia de choque para la depresión, encontró su ecosistema ideal, una generación que no busca entenderse, sino detenerse. Los pacientes no llegan a las clínicas para explorar su dolor, sino para desactivarlo. La infusión intravenosa es la versión médica de cerrar sesión. En 40 minutos, la mente se apaga, los recuerdos se diluyen y el cuerpo flota en una calma que ningún algoritmo logra replicar. Afuera, el mundo sigue girando a la velocidad de la hiperconectividad, pero adentro, en el silencio líquido del suero, todo parece tener sentido. Durante un rato. Después, el ciclo se repite. Trabajo, agotamiento, anestesia, reinicio. Un modelo perfecto para una sociedad que necesita individuos funcionales, no conscientes. Los gobiernos promueven la salud mental como productividad. Las empresas pagan sesiones de ketamina como beneficio laboral, y la ciencia se alía con la economía del rendimiento. El sufrimiento deja de ser humano y se vuelve ineficiente. La anestesia, entonces, no es un fracaso médico, sino un síntoma cultural. Vivimos en una era que medicalizó la tristeza y patologizó el pensamiento. Sentir demasiado se castiga, sentir poco se premia. En nombre del equilibrio emocional, medio mundo ha aprendido a vivir con la intensidad bajada al mínimo. El dolor, que antes era prueba de existencia, ahora es error del sistema. Por eso la ketamina triunfa, porque ofrece una pausa en un mundo que ya no sabe detenerse. Es el medicamento perfecto para una civilización que quiere seguir moviéndose sin sentir que está viva. Detrás de cada sesión clínica y cada historia de renacimiento emocional se esconde una verdad incómoda. No buscamos curarnos, sino olvidar. Hemos convertido la anestesia en estilo de vida, el vacío en aspiración y la desconexión en identidad. El siglo XXI no está dormido, está anestesiado, y quizás ese sea su verdadero signo de madurez, haber aceptado que la lucidez duele más que la oscuridad. Tal vez todo esto fue un mal sueño, una anestesia colectiva de la que algún día despertaremos, si es que todavía queda algo a lo que volver. El siglo empezó con promesas de conexión total y terminó con millones de personas aprendiendo a desconectarse con estilo. El cuerpo humano ya no busca placer ni trascendencia, solo silencio. La ketamina fue el espejo donde nos vimos por primera vez tal como somos, criaturas cansadas de sentir, que llaman libertad a no tener emociones. El anestésico que nació para la guerra terminó siendo la metáfora perfecta de la paz moderna. No hay sangre, no hay ruido, no hay pensamiento, solo un flujo químico que imita la serenidad. En nombre del bienestar, convertimos el vacío en mercancía, la disociación en terapia y el olvido en aspiración espiritual.
Cada época tiene su droga emblemática. El siglo XIX tuvo el opio de los poetas, el XX la cocaína de los ejecutivos, el XXI la ketamina de los iluminados. Es la evolución natural del cansancio. Ya no huimos del dolor, huimos de la conciencia. Lo más inquietante no es que medio mundo consuma anestesia, sino que la celebre, que la desconexión haya dejado de ser síntoma para convertirse en ideal. El cerebro se apaga y lo llamamos meditación, el alma se vacía y lo llamamos equilibrio. Vivimos tan rodeados de estímulos que la única experiencia genuina parece ser la ausencia. En el fondo, la humanidad encontró lo que siempre buscó, un modo de existir sin pensar en ello. Los antiguos místicos ayunaban, los modernos se inyectan. Los resultados son parecidos. Un silencio químico que promete respuestas y solo ofrece distancia. Hemos reemplazado la fe por la neuroquímica y la oración por la infusión intravenosa. La ciencia, que pretendía entender la mente, terminó diseñando su fuga más eficiente. Y lo más irónico es que funcionó. Por fin tenemos la droga perfecta para una era sin alma. Rápida, silenciosa, legal, rentable. No eleva ni destruye, solo pausa. No inspira, pero tampoco duele. El sueño del equilibrio ha sido cumplido. Millones de personas equilibradas, iguales, anestesiadas. El regreso a la realidad, si aún existe, sería insoportable, porque la realidad implica sentir, y sentir es el lujo que ya no podemos permitirnos. La historia completa de la ketamina no es la historia de una sustancia, sino de una civilización que decidió apagarse con elegancia. No hay final moral ni redención posible, solo la constatación de un hecho, que frente a un mundo demasiado consciente de su propio vacío, la humanidad eligió la solución más sencilla: dormirse con los ojos abiertos,